Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our own twisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench of professional Brits. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tras la buena acogida del episodio especial sobre el coronavirus con Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí en Nueva York, episodio que, por cierto, si no habéis escuchado, os recomiendo que escuchéis encarecidamente. Tras esa conversación, esta semana actualizo con una nueva edición especial de Lo que tú digas, dedicada a esta pandemia que está generando tanta preocupación en la sociedad. En aquella primera entrega analizamos el coronavirus desde una perspectiva global, tratando de entender su origen y sus efectos. Eso fue lo que hicimos en ese primer episodio especial de Lo que tú digas. En esta ocasión nos centramos más en España y para ello hablo con Juan Ayllón, virólogo y director del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Burgos, quien trabajó codo con codo precisamente con Adolfo García Sastre, como él mismo me comenta en esta conversación. En el momento de la grabación de este podcast, España supera los 3.000 casos y hablamos de más de 80 muertes. En este momento son los datos que yo tengo. Juan me responde a todas las dudas que he ido recopilando estos días en la calle, entre amigos y familiares y en las redes sociales. También a preguntas que me han surgido a mí durante estos días informándome en diversos medios. Y bueno, creo que es una forma de ayudar, de aportar mi granito de arena, el poder ofreceros ahora pues muchas de las respuestas que estáis buscando. Antes de dejaros con nuestro diálogo, quiero pediros encarecidamente que os toméis en serio las medidas preventivas difundidas por Sanidad para contener el impacto de la pandemia en nuestro país. Lavado frecuente y concienzudo de manos, evitar tocarse la cara, toser en la sangradura, mantener la distancia con el resto de personas y en la medida de lo posible pasar estos días en casa. Hay que tener siempre presente que esto es temporal, que no va a pasar nada porque hagamos esto durante unas semanas hasta que la cosa se tranquilice y, como están diciendo continuamente los expertos, hasta que esa curva se aplane. Pero bueno, sobre todo, lo más importante, por encima casi de todo lo dicho, no por encima, pero por lo menos a la misma altura, mantener la calma. Ahora todo esto depende de nosotros y de lo que hagamos, nada más. Otra cosa que os pido, ya la última, me parece que es muy importante, más que nunca, que compartáis tanto el primer episodio de este podcast sobre coronavirus con Adolfo García Sastre como este que estáis escuchando con Juan Ayllón. Es muy importante que todo el mundo tenga acceso a esta información valiosísima y de profesionales de primer nivel y de contrastada solvencia. Así que nada, os dejo ya con este diálogo con Juan Ayllón. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás, Alex? Me escuchas bien, ¿verdad? Te escucho, sí. Vale, estupendo. Oye, muchísimas gracias por atenderme. Nada, ningún problema. Me imagino que estarán siendo unos días moviditos. Pues sí, especialmente hoy, porque hoy en Burgos han pasado un montón de cosas, así que hemos empezado con un comité de crisis en la universidad esta mañana, luego hemos tenido una mesa redonda en el diario aquí de Burgos por la tarde y entre medias que hemos tenido que cancelar las clases, así que sí, ha sido un día movidito. Mira, la primera pregunta, yo normalmente intento ser más concreto, pero en este caso yo ya sé lo que piensan los tuiteros, los influencers, los tertulianos de la televisión. A mí ahora lo que me gustaría es que un virólogo me dijese cómo estamos, qué es lo que está pasando. Bueno, pues ahora estamos en una fase, ya tenemos un virus que es una pandemia, ya está declarado como tal. Creo que el otro día mi antiguo jefe y mi mentor, Adolfo, ya te dijo que para muchos virólogos llevaba tiempo siendo una pandemia. Uh-huh. Bueno, pues ahora ya es oficialmente declarado y lo tenemos aquí en España.
Entonces, la situación que tenemos ahora mismo en España es que sabemos bastante bien qué es esta enfermedad y cómo está funcionando, y lo que queremos hacer es contenerla para, como decía el otro día Fernando Simón, que no se nos acumulen muchos casos en poco tiempo. La idea es, ahora sabemos que esta enfermedad está aquí, que va a infectar a mucha gente, muchísima gente, pero una cosa es que nos infecten, tengamos todos los casos de golpe en el curso de unos pocos días, y otra cosa es que seamos capaces de escalonar la aparición de casos a lo largo de más tiempo, porque si lo hacemos así, nuestro sistema de salud y nuestros profesionales pueden gestionarlo y asegurarse que aquellos que tienen la enfermedad más grave pueden estar atendidos, y de esa manera vamos a salvar vidas y vamos a hacer que la gente pueda estar mejor atendida. Ese es el objetivo en el que estamos ahora mismo. Y por eso todas las medidas que se están tomando. ¿Sabes? No sé si con eso contesto a tu pregunta o quieres... Pregúntame todo lo que quieras. Hay una previsión de números respecto a las infecciones que va a haber en el país con las que se cuenta en un futuro. No. Porque Angela Merkel decía esto del 70%. 70%. No podemos hacer una previsión porque además muchas de las infecciones no las vamos a detectar. Claro. Ni vamos a buscarlas. En el futuro, cuando esto haya pasado y hagamos estudios en la población para ver cuánta gente ha estado realmente expuesta al virus, pues tendremos una idea de hasta cuánta gente pudo infectar, que es lo que hemos hecho con otras pandemias del pasado. Pues así sabemos cuánta gente se infectó en 1968 o cuánta gente se infectó más o menos en 2009. Pero hasta que no pase no lo vamos a saber, porque no vamos a buscar el virus en todos los sitios. Vamos a buscarlo allí donde es útil que lo busquemos. ¿Sabes? Así que no solamente no podemos dar números, sino que realmente tampoco lo necesitamos. Ya. ¿Son suficientes las medidas que se están tomando, Juan? Son prudentes, en el sentido aristotélico de lo que significa prudente. Es decir, es lo mejor que se puede hacer con el conocimiento y en las circunstancias en las que estamos. Porque... pues entonces, si estamos así, ¿por qué no se toman estas medidas en todos los sitios iguales? ¿Y por qué no se tomaron hace 2 semanas? Bueno, pues porque hace 2 semanas la situación no era la de ahora y porque todos los sitios no tienen las circunstancias que tenemos, por ejemplo, en Madrid, en Burgos o en La Rioja ahora mismo. Estas medidas, una cosa muy importante de ellas es que hay que aplicarlas con proporcionalidad. Es decir, son medidas que tienen un impacto. Algunas tienen muchísimo impacto, pero cerrar las escuelas y mandar a los niños a casa tiene un enorme impacto social, económico. Pedir a la gente que se quede en casa tiene un enorme impacto económico que repercute en muchas empresas, en el consumo, en el comercio. Y todo eso también repercute al final en la salud. No nos podemos olvidar, ¿vale? Entonces no las podemos tomar salvo que pensemos que el coste de tomar esa decisión supera, se ve compensado por un beneficio. Ya. Entonces hay situaciones, y eso lo tiene que evaluar la gente que mejor está capacitada para evaluarlo, que son los técnicos de salud pública, porque son los que estudian para esto, son los que tienen los más datos y los mejores datos para tomar la decisión en cada momento y decir, mira, en este momento, en función de lo que se hizo en este estudio, lo que se ha hecho en este país, este es el momento en el que es mejor que apliquemos esta medida. Por tanto, sí, las medidas que se están tomando son las que mejor se pueden tomar en el momento y con los datos que se tienen en toda España. Y nuestra obligación responsable es escuchar lo que nos dicen, actuar en consecuencia y seguir las instrucciones. O sea, decretar el estado de alarma, que es lo que están pidiendo los funcionarios, en estos momentos sería precipitado. Eso lo tienen que decidir las autoridades competentes y lo tienen que decidir coordinadamente, que lo están haciendo. Es llamativo en un estado autonómico como el que tenemos y en un estado autonómico que da todos los problemas que da el nuestro, está habiendo un nivel de coordinación muy notable. Siempre hay cosas mejorables, pero el nivel de coordinación está siendo muy notable. Con un consejo interterritorial funcionando mejor de lo que ha funcionado nunca, probablemente. Entonces, son ellos los que tienen que decidir cuándo se aplican las medidas. Porque tenemos la tendencia en España, somos muy de cuñados en barra de bar con el palillo en la boca, sí. Sabemos perfectamente todo lo que hay que hacer y todo lo que había que haber hecho hace 2 días y hace 3 días.
No, en este caso, además es que es muy importante llamar a la responsabilidad, y la responsabilidad no solamente ahora es llevar mucho cuidado con la gente vulnerable, mantener las medidas de higiene respiratoria, sino también portarse responsablemente socialmente atendiendo a las instrucciones que nos están dando. Y así es como podemos controlar la pandemia, como se ha hecho en otros sitios. A mí lo que me llama la atención, mira, yo ahora venía, para tener esta entrevista, he venido en coche, estoy en Coruña, y veías, ya se ha anunciado que a partir del lunes las escuelas están cerradas, que se van a tomar ya una serie de medidas de cerrar centros de mayores, etcétera, etcétera, pero ibas por la calle y parecía agosto, es decir, los padres paseando con los hijos como si aquí no hubiese pasado nada. Entiendo que el cierre que se ha decretado es para que la gente esté en casa, no para que... En la medida de lo posible, sí, pero sobre todo, más que estar en casa, encerrarte en casa, es para actuar, ya te digo, con responsabilidad. Sí. Es decir, sobre todo si tienes síntomas, entonces sí. Si tienes síntomas, aunque sean ese catarrillo que dices, bueno, normalmente con este catarrillo yo voy a trabajar sin ningún problema. Bueno, pues estos momentos son excepcionales. Y no deberías ir a trabajar con ese catarrillo. Y ahí tenemos que ser responsables nosotros, tienen que ser responsables los empleadores también para facilitar el hecho de que no se vaya a trabajar con catarrillos, tienen que ser responsables los padres para en los sitios donde no se hayan cerrado las escuelas, pero no llevar a los niños con catarrillos a la escuela. Entonces, obviamente en un sitio, porque Galicia no está tan afectada como en otros sitios, entonces las medidas no tienen por qué ser, y la población no va a percibir las medidas como tan urgentes como las que estamos viendo en otros sitios. Lo más importante es que sean conscientes de esas recomendaciones y actúen responsablemente, porque a fin de cuentas tampoco vamos a poner un policía detrás de cada uno. Efectivamente, y ayer había, con el partido del Atlético de Madrid, ayer en Madrid había aglomeraciones de gente y las vamos a seguir viendo en otros sitios. Bueno, tenemos que saber actuar con relativa prudencia y atender a las indicaciones que nos están dando lo mejor posible. Por otra parte, también te digo que me parece alentador que la gente no sucumba a la histeria colectiva, bien, pero siempre con responsabilidad. Entendiendo cuál es el riesgo del que estamos hablando aquí, que el riesgo para la gran mayoría de la población no existe riesgo, o no existe un riesgo razonable. Pero sí que existe un riesgo para un porcentaje importante de la población que es especialmente vulnerable y al que tenemos que proteger, que son nuestros mayores vulnerables y los profesionales sanitarios, porque dependemos de ellos para salir adelante bien de esta crisis. Es protegerles, crear una burbuja social que facilite que el virus no llegue hasta ellos, es nuestra responsabilidad. Pero sin caer en la histeria. Dices que lo importante es que si uno percibe que comienza a tener síntomas, aunque sea de un leve resfriado, que entonces responsablemente se quede en casa. El tema es que para cuando uno tiene síntomas ya puede llevar 2 semanas siendo contagioso, ¿no? No, vamos a ver. Vale. Efectivamente, este virus se puede contagiar, como muy bien explicó el otro día Adolfo García Sastre, este virus se puede contagiar de forma asintomática y este virus se puede contagiar por gente que tiene síntomas débiles. Pero creemos, y por los datos que tenemos es así, que eso no es el gran problema de los contagiadores. Ajá. Este virus se contagia de forma proporcional en función de los síntomas que tengas. Por ejemplo, todavía no sabemos muy bien el papel que juegan los niños en la transmisión de este virus, pero los niños que suelen tener síntomas débiles o son completamente asintomáticos, no parece que transmitan el virus muy bien. Lo mismo para los asintomáticos, lo mismo para la gente con síntomas débiles. Entonces, pero por eso mismo digo, si tienes síntomas débiles, obviamente si eres asintomático no vas a saberlo. Bueno, pues con los asintomáticos no hacemos nada, pero afortunadamente no parece que sean un foco serio de problema epidemiológico. Ajá. Pero ahora sí, si tienes síntomas débiles, quédate en casa. ¿No? O sé especialmente prudente con los vulnerables y en estas semanas de especial cuidado, pues si puedes, quédate en casa todo lo que puedas. Porque, aunque no sea nada, y si tienes síntomas gripales, pero puedes manejarlos, quédate en casa también. Y desde luego, no intentes saturar más el 112, que ya no puede más, ni los teléfonos de emergencia, salvo que tengas claros indicios de que lo que tienes es un coronavirus. Si lo que tienes es un catarro de estos que nos dejaba al lado y eres capaz de manejarlo tú en tu casa, hazlo.
Eso es la responsabilidad individual a la que me estoy refiriendo. Tenemos que ser capaces de asumir que el Sistema Nacional de Salud, que está haciendo todo lo que está haciendo, es nuestra responsabilidad también. Y acudir a él responsablemente cuando realmente lo necesitemos. Porque si no, si la gente empieza a acudir en pánico a las urgencias, en cuanto moquea un poco o tose 2 veces, estás bloqueándolo para la gente que de verdad sí que lo va a necesitar. Esa es la situación. ¿Y qué síntoma es o qué síntomas son los que ya te dicen, vale, pues quizás sí que tengo que moverme, sí que tengo que contactar con el teléfono, porque tú estás hablando de un catarro que te deja baldao, con pues, dolor de cabeza? Fundamentalmente el contacto con alguien que ya lo tenga. Eso es importante. Si no has estado en contacto con alguien que ya lo tenga, tener fiebre, tener tos, la tos seca, que es bastante característica de este virus, fiebre, tos seca, eso te puede dar lugar a que primero te informes. Primero tienes que informarte bien en los recursos oficiales que todas las comunidades han puesto al servicio de la ciudadanía para que primero vean y entonces llames. Pero tienes que tener fiebre. Llamar sin fiebre no tiene mucho sentido ahora mismo, salvo que hayas estado en contacto con alguien. En cualquier caso, tienes que ser tú también responsable de saber el grado de enfermedad que tienes y cuándo quieres intervenir. Se está remarcando mucho, ahora que decías lo de los niños, que en la medida de lo posible no se dejen con los abuelos. Sí. Esto es así, es un consejo que le podemos dar a todos, independientemente de la comunidad autónoma en la que estén. Bueno, otra vez lo mismo. Sí. La prudencia y la responsabilidad individual. Hay abuelos y abuelos. Hay abuelos de 50 y tantos años, sanos como robles. Y hay abuelos de 80 y tantos años con estas condiciones que sabemos que son factores de riesgo y la población sabe de sobra que son factores de riesgo. Diabetes, condiciones cardiovasculares, las mismas de las que estuviste hablando el otro día con Adolfo. Pues obviamente con un abuelo frágil no dejas a un niño. Con un abuelo sano y joven, sin condiciones previas, pues igual puedes dejar al niño mientras el niño no tenga síntomas. Porque aquí, claro, estamos hablando también del problema social que implica cerrar las escuelas y tener a los niños sin clase. Y eso también hay que, como ya te he dicho, es que estas medidas tienen un coste social muy amplio. En principio, claro, tenemos el problema de que, igual que si el niño tiene síntomas, no lo vas a dejar con el abuelo, pero si tiene síntomas el niño, tampoco lo bajes al parque para que juegue con otros niños. ¿De acuerdo? Otra vez lo mismo. Sabemos lo suficiente, de hecho sabemos demasiado, tenemos una sobredosis de datos sobre este virus, pero desde luego sabemos todos los ciudadanos y tenemos la capacidad de acceder a esa información muy fácilmente, lo suficiente como para actuar responsablemente. Y eso es lo que tenemos que hacer hincapié ahora mismo. Tú ahora, al inicio de la conversación, decías, ¿por qué no se tomaron medidas antes? Bueno, pues porque la situación no era la que es ahora, pero sí se podía haber previsto No. ¿No? No. Viendo lo acontecido en China o en Italia, ¿no se pudieron tomar medidas antes? ¿En qué te fijas? ¿En China, en Italia, en Singapur, en Corea? Vamos a ver. Aquí la situación es enormemente cambiante y cada país lo va a desarrollar de una manera distinta. Entonces, las situaciones son las medidas que estamos adoptando nosotros, las medidas que está adoptando Francia, las medidas que está adoptando Alemania son distintas. Todas es recomendable que estén tomadas bajo el paraguas de las indicaciones, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero tienen que adecuar, igual que las distintas comunidades autónomas están tomando las suyas propias, deben adecuarse a las circunstancias de cada caso. Predecir cómo va a funcionar una de estas epidemias es imposible. Así de fácil. Se puede estar más o menos prevenido y lo que pasó en China nos ha dado tiempo para asimilar bastante, pero por ejemplo el brote en Italia era completamente impredecible. ¿Por qué se descontrola el brote en Italia y no se descontroló los casos que tuvimos aquí en España o los casos en Austria o los casos en Australia? Pues probablemente simplemente por casualidad. Hay un componente aleatorio, hay un componente de inseguridad y de azar en todo lo que sucede en relación con una pandemia de este tipo que nunca vamos a poder controlar. Y eso hay que asumirlo.
Entonces, no, ¿se podrían haber tomado medidas draconianas antes? Se podrían. ¿Por qué no se tomaron? Pues porque se consideró en ese momento, según las directrices de los técnicos, que esas no eran las que convenían para ese momento. Cuando todo esto haya pasado, podemos evaluar, sobre todo con vistas a la próxima vez que pase, podemos evaluar, saber más y la próxima vez que pase, pues igual actuar de otra manera distinta. Pero eso lo vamos a hacer una vez que haya pasado esto. Ahora, desde luego, no es el momento para ponernos a pensar si se tenía que haber hecho esto, si se tenía que haber hecho lo otro. Primero vamos a actuar sobre esto y luego ya después pensaremos qué se podría haber hecho mejor, con vistas a la próxima vez. Y si hay que echar algún rapapolvo a alguien, pues se le echará. Pero de nuevo, es imposible predecir y es muy difícil tomar decisiones, y creo que Adolfo García Sastre te dijo algo parecido el otro día, es muy difícil tomar decisiones con la cantidad de información que se tiene en el momento, en una situación tan cambiante, dinámica como la que vivimos en una brote pandémico como este. Un debate, algo sobre lo que se habla todavía hoy, es la letalidad de la gripe común frente a la del COVID-19. Sí. ¿Qué me puedes decir al respecto y aclarármelo definitivamente? Pues vamos a ver. La gripe común es un problema, la gripe estacional, la de todos los años, sí, es un problema muy serio. Es un problema muy serio en términos de salud pública y es un problema muy serio en términos de la cantidad de personas que mata todos los años. No solamente las personas que mata directamente o que podemos atribuir directamente a la gripe, sino además las personas que se mueren con gripe y que ni siquiera las contabilizamos. Estamos haciendo nosotros aquí ahora mismo en Burgos, estamos colaborando con el Instituto Epidemiológico de Navarra y queremos hacer un estudio, replicar un estudio que hicieron ellos en el que ven que el 18% de la gente que muere en Navarra en el periodo de tiempo que es una temporada de gripe, el 18% tienen el virus de la gripe, aunque no los contemos como tal. Por tanto, estimar exactamente la letalidad de la gripe estacional es difícil porque hay muchos casos que no los estamos contando. Ahora mismo todas las personas que fallecen con neumonía y coronavirus los estamos contando. Por tanto, nos va a salir primero un número muy alto porque estamos contando absolutamente todo el mundo que fallece con coronavirus. Y por otra parte, también es verdad que hay muchísimos casos de coronavirus que no estamos contando. ¿Cómo vamos a saber esto? ¿Cuándo vamos a saber esto realmente? Por eso yo creo que ahora no hay que hacer demasiado hincapié en la letalidad del virus porque va a oscilar muchísimo. Cuando todo esto haya pasado de nuevo y calculemos lo que llamamos el exceso de mortalidad. Cojamos en el año 2019 cuánta gente murió en España, en Galicia, en Castilla y León entre los meses de febrero y mayo, vamos a poner, cuántos han muerto en 2020. Ese exceso de mortalidad, ¿a qué lo podemos atribuir? A esto y sobre todo a la pandemia de COVID. Y ahí calcularemos cuánta gente, qué exceso de mortalidad tenemos. También podremos calcular a qué porcentaje de la población infectó y ahí tendremos una idea de cómo de letal ha sido realmente este virus. ¿Sabes? Porque de momento, claro, ¿por qué hay tantísima divergencia entre los datos que sacamos de letalidad en Italia, que son altísimos, sí, y los de Corea, que son muy bajos? ¿Qué hay diferente? Bueno, en Corea han detectado muchísimos más casos. En Italia, aunque demográficamente no se diferencian tanto, probablemente Italia sea una población también algo más envejecida. También influye muchísimo la capacidad de contención o la mala suerte que hayas tenido de que el virus se te haya metido en centros de día, residencias de mayores, hospitales o no. Si eso en Corea lo han hecho mejor y han mantenido el virus fuera de la gente más vulnerable, va a matar menos gente. Aquí, por ejemplo, tenemos el problema gordísimo, tanto en la Comunidad de Madrid como aquí en Castilla y León, de que tenemos brotes en residencias de mayores, en centros de día. Esa gente es enormemente vulnerable y ahí la letalidad del virus va a ser mucho más alta que en la población general. Entonces, ahora mismo estimar la letalidad del virus es muy difícil. Yo estoy con Adolfo y con muchos otros epidemiólogos que creen que por todas las circunstancias que tenemos, la letalidad final de este virus, la tasa de mortalidad que vaya a llevar asociada, va a ser muy parecida a las anteriores gripes pandémicas, que son entre 3 y 4 veces peor que una gripe estacional, la de 1957,
y yo creo que estamos muchísimo mejor preparados para hacer frente a una pandemia que en 1957. Por tanto, yo lo pondría más a nivel de igual 2 veces peor que una gripe estacional, algo así. Pero no lo sabremos seguro hasta que esto haya pasado. Y se habla mucho de que es una enfermedad que afecta con especial virulencia o que preocupa realmente con personas mayores, inmunodeprimidos y gente con patologías previas, pero también hay casos de gente joven y sana. Sí, normal. Y cuanto más gente haya infectada, más casos de esos habrá. Al hablar, sobre todo desde salud pública, al hablar de una enfermedad, nosotros no hablamos de causas, hablamos de factores de riesgo. El virus del coronavirus, el nuevo coronavirus, el SARS-2, es causa necesaria para tener la neumonía que está teniendo mucha de la gente que se está muriendo, pero no es causa suficiente para que esa gente se muera. Son factores de riesgo que van sumando. La edad suma. Probabilidad de que la enfermedad empeore. Diabetes suma. Probabilidad de que la edad empeore. Condiciones cardíacas suma. Y ahí entran muchas cosas. Hipertensión suma. Haber tenido un infarto previo suma. Condiciones respiratorias no parece que sume tanto como puede sumar con gripe, pero también todo eso suma. Pero es siempre probabilístico. Siempre. Una persona de 25 años perfectamente sana se puede morir del virus de la gripe y se puede morir del coronavirus. Solamente que es que la probabilidad que esa enfermedad empeore en él hasta generar una neumonía que ponga en peligro su vida es muchísimo más baja. Pero claro, es una cuestión de probabilidades. Si tienes a muchísimos infectados, alguno joven va a caer. Otra cosa también importante aquí es tener en cuenta la demografía de los sitios donde estamos estudiando esto. Porque hasta ahora el grueso de los datos que tenemos acerca de los factores de riesgo asociados con una neumonía grave con el nuevo COVID es la provincia de Hubei en China. China es un país, bueno, si quieres, no en vías de desarrollo, pero todavía no está tan desarrollado como la Europa occidental. En términos demográficos no tiene nada que ver, es una población joven. En términos de lo que llamamos determinantes de la salud, las cosas que hacen, que determinan los factores de riesgo que tenemos también es distinto. Sería más parecido a lo que era la España en los años 70 o en los años 80, lo que somos ahora. El índice de tabaquismo es muchísimo más alto, por ejemplo. También todo eso va a determinar también qué segmentos de la población van a ser más vulnerables en un sitio o en otro. De momento estamos extrapolando de donde tenemos la mayor parte de los datos, que es en China. Pero en China probablemente afectó más a gente de mediana edad de lo que vaya a hacer en Europa, porque los determinantes de la salud que tenemos aquí no son exactamente los mismos que tenían en la provincia de Hubei. Una persona fumadora, pesada, grave, de muchos cigarrillos durante muchos años, como hay gente de 40 a 50 años en China, tiene un factor de riesgo muy considerable para desarrollar una neumonía. Y el tabaquismo lo hemos reducido mucho en Europa, por ejemplo. Pues esas cosas también las tendremos que ir considerando poco a poco. Pero para finalizar y volver a la pregunta que me has hecho, estos son probabilidades. Esto es un juego de probabilidades. ¿Que una persona joven y sana puede morir por coronavirus? Sí, las probabilidades son muy bajas. Y tenemos que tomar las medidas de la precaución, sobre todo con aquellos que tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Que con todos los datos que tenemos, tanto los de aquí como los de China, son gente mayor y con patologías previas, porque son esos factores de riesgo que se van sumando, como te digo. Yo, al preparar la charla contigo, he estado viendo una entrevista en Channel 4 con Casey Newman de Richard Hatchett, que es un infectólogo y CEO del CEPI, de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias del Reino Unido. Y quería comentarte algunos de los titulares que ha dejado. No quiero hacer una predicción porque pienso que lo que suceda en este virus depende en realidad de nosotros. Esta es la enfermedad más aterradora con la que me encontré en mi carrera, y eso incluye el ébola, incluye MERS, incluye SARS, y es aterradora por la combinación de infecciones y una letalidad que parece ser mucho más alta que la de la gripe. Lo más preocupante es la combinación de infecciones y la capacidad de causar enfermedad severa o muerte, y desde 1918, la gripe española, no habíamos visto un virus que combine esas dos cualidades de la misma manera. Yo no estoy de acuerdo con él. No sé en qué se basa para decir que esta enfermedad es más letal que lo que pudo ser la pandemia de gripe en 1957 o el 68, por ejemplo. No tenemos, desde luego, datos para decir eso.
Y de nuevo, también te voy a decir una cosa. Esa responsabilidad de la que te hablaba anteriormente, creo que también atañe a los científicos, que muchas veces hablan muy obnubilados con su propio campo y la relevancia de su propio campo, sin atender a las consecuencias que tiene lo que están diciendo. Sí que estoy de acuerdo con él, sin embargo, en el hecho de que va a ser fundamental la responsabilidad individual en controlar esta pandemia. Y luego hay otra cosa que realmente no soporto como persona que ha trabajado con gripe, y es comparar nada con 1918. Ya. Para efectos prácticos me parece genial que compares cosas con 1918, pero es lo mismo que compararlo con la plaga de Justiniano del siglo VI. ¿Bien? Es verdad que 1918 fue causada por un virus de la gripe, que sabemos que tiene características que lo hacen bastante virulento, pero las circunstancias, el mundo en 1918, que hacen que aquella pandemia fue lo que fue, no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenemos ahora. Entonces, podemos comparar con las pandemias de 1957, podemos comparar con 1968, podemos comparar con el mundo después de la posguerra, en el que existen sistemas de salud, para empezar, que no existían en 1918, antibióticos, vacunas, redes sociales de protección, colaboración entre estados. En 1918 la mitad de los estados estaban intentando matarse. Es decir, la situación no tiene absolutamente nada que ver. 1918 es otro contexto. Totalmente. 1918 aúna una enfermedad que se expande, que tiene la capacidad de expansión por la guerra, de una pandemia del siglo XX, con un mundo que la afronta desde el siglo XIX totalmente. Y causa lo que causa precisamente por eso. Por tanto, no debemos comparar nada con 1918. Es bastante grave ya compararlo con 1957 y 1968. Estamos hablando de una mortalidad de 2 millones de personas, 1,5 millones de personas en todo el mundo. Ya está bastante bien. Lo otro me parece una exageración, y además una exageración muy irresponsable por parte de alguien que tiene voz pública. Pero si esto es así, no deberíamos saberlo. Esa es la gran pregunta. ¿Saber qué? Que la situación es más grave de lo que a priori se nos está diciendo. No se está ocultando ningún tipo de información. La información, y además se está haciendo un ejercicio de comunicación en varios frentes, pero fundamentalmente podemos hablar del de España. Se está haciendo un ejercicio de comunicación magnífico. Mejor que el que he visto yo no se me ocurre una crisis en la que haya visto un ejercicio de comunicación como este. Y estos son los datos que tenemos. De nuevo, ¿de qué letalidad está hablando Hachette para decir que es tan alta? ¿De la de Corea del Sur? Porque entonces esa no es tan alta. De la de Italia, pero estamos contando todos los casos que hay en Italia. Estamos atendiendo a la edad. Una cosa que sí que tiene la gripe de 1918, que a mí me parece muy importante para comparar, es la capacidad de matar gente joven y sana. Vale que la gente joven y sana en 1918 no era la misma gente joven y sana que tengamos ahora, pero aquella gripe mataba a niños y mataba a gente joven y sana. Esta gripe mata a enfermos, fundamentalmente, gente mayor y gente enferma. A mí hay una cosa que me preocupa mucho de todo esto que está pasando, aparte de intentar contener el brote lo mayor posible, pues para eso, que no llegue a los grupos vulnerables, para que el sistema lo pueda, y es, si estamos reaccionando así con esto, el día que venga un virus malo de verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Comernos los niños? ¿Ir con un bate de béisbol con púas por la calle? Y por un virus malo de verdad me refiero a un virus que afecte a gente joven y gente sana, y a niños, y los hay. Y no es previsible que en algún momento llegue. Entonces, si estamos reaccionando así, no te voy a decir que es la mejor pandemia imaginable, pero, a ver, es difícil imaginar un virus que nos pueda causar menos trastorno social. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer cuando venga una mala? ¿Una? Y eso es una mala, un virus malo. De verdad, un virus con esas características como las que sí que tenía, por ejemplo, la gripe de 1918, ¿no? Eso es algo que tenemos que reflexionar, porque estamos fallando totalmente como sociedad y como sistema en nuestra capacidad de gestionar esto. Y no hay forma de estar preparados, como tú dices, para cuando llegue una mala. Vamos a ver qué aprendemos de esto. Formas de estar preparado hay. Planes de contingencia se pueden hacer.
Sistemas de vigilancia, por ejemplo, sabemos que tarde o temprano volverá a haber una pandemia de gripe, porque el gran reservorio animal, como muy bien te contó también Adolfo, el gran reservorio animal está ahí. Tarde o temprano volverá a salir un tipo de gripe contra el que no tengamos inmunidad y volverá a causar una pandemia. Hay una gran red de vigilancia que preocupa de esos focos para intentar cogerlos pronto, intentar controlarlos epidemiológicamente antes de que se expandan. Existen los esfuerzos, en el caso de gripe también, porque conocemos el patógeno y sabemos los puntos en común que tienen los distintos tipos de gripe, existen esfuerzos por hacer una vacuna que pueda servir en previsión de una pandemia. Es muy, muy difícil, pero existen esfuerzos para hacer eso. Pero luego hay otra cosa que tenemos clarísima, es que somos incapaces de predecir el futuro relativo a los virus. Nadie pudo prever en los años 80 que iba a pasar algo como el VIH. Es que era un virus que era inconcebible que pudiera causar una pandemia. Nadie de los que trabajábamos con gripe hubiera podido imaginar que la primera pandemia del siglo XXI la iba a causar un virus como el que la causó. Porque el virus de la pandemia de 2009 era como, ¿y esto? Todos nos estábamos esperando un virus aviar, un H5N1, uno de estos virus que causaban las gripes aviares aquellas tan graves. Todos nos estábamos esperando eso y de pronto aparece este virus, un recombinante que procede de cerdos, que procede de otra parte del mundo, total, nos pilló a todos a contrapié y nos enseñó que no podemos predecir el futuro. Puede haber virus que no igual que tampoco sospechábamos la emergencia de Zika con todos los problemas sociales y los trastornos y la alarma y el pánico que generó Zika hace poquitos años. No podemos predecir, podemos estar preparados y yo espero que esta pandemia nos ayude como sociedad a asumir la incertidumbre de que puede haber otra y a ver si la próxima la gestionamos, sobre todo el pánico, mejor, porque lo que no podemos hacer es cargarnos el sistema por una pandemia como esta, que desde luego no es el apocalipsis zombie. Yo te comento cosas que me han dicho a mí y incluso con vistas a tranquilizar a esa gente. Me hablan mucho de que en Italia se está haciendo triaje. De hecho, hemos empezado a manejar la palabra triaje por lo que está aconteciendo en Italia, que es que eligen quién va a vivir y quién no, cuando tienen varios casos. ¿Esa información de dónde sale? Esa información, claro, a mí esto me lo han comentado. Aquí hay que llevar muchísimo cuidado con la información que está circulando. Eso es una cosa que hablaba con tus compañeros periodistas en Madrid el otro día, con la Asociación Nacional de Informadores de Salud. El daño que está haciendo el flujo de información en esta pandemia es gravísimo. Y no tanto como se podría esperar vía Twitter, vía Facebook, vía Google, porque ha llegado un momento en que las grandes compañías se han subido al carro de la OMS y han empezado a contribuir a limitar el daño. Y de hecho, si haces una búsqueda en Google sobre coronavirus, lo primero que te va a salir son las páginas oficiales de la OMS. El principal problema están siendo las cadenas de WhatsApp. Las cadenas de WhatsApp están causando un daño enorme. Entonces, tenemos que ser increíblemente críticos con las cadenas de WhatsApp. Y de nuevo, vuelvo a incidir, la responsabilidad individual, a ver qué rebotamos. Porque eso está causando un daño horroroso. Entonces, se está haciendo triaje, se está decidiendo quién vive qué. ¿Quién está haciendo eso? ¿De dónde sale esa información? ¿En qué sitio se está haciendo? Porque tenemos que ser extremadamente cuidadosos. El sistema nacional, el sistema de salud italiano, que es muy parecido al nuestro, se crea más o menos a la vez que el nuestro, está basado en el mismo modelo, es universal, es público. Estará saturado en algunos sitios, pero junto con el nuestro suele estar en las listas de los mejores sistemas de salud del mundo, los más eficientes, está ahí, junto con, por cierto, el de Corea del Sur. Entonces, ojo con estas informaciones, ojo con la gente se está muriendo en los pasillos, porque ya las vimos en China. Sí. Y bueno, esta mañana, mientras nosotros estamos en el comité de crisis, en el periodo de una hora hemos tenido que desmentir, se ha desmentido desde la Junta de Castilla y León como 3 o 4 bulos relacionados con las clases, relacionados con la universidad, relacionados con los institutos, Mucho cuidado con la información, porque esa es una de las cosas que tenemos que aprender de esta pandemia, porque es la primera vez que nos pasa una pandemia en la sociedad de la información.
Y otra cosa que también me han pedido que pregunte es que en los países que han conseguido más o menos controlar el coronavirus, como por ejemplo China o mismo el caso de Corea del Sur. Corea del Sur está muy bien y también tenemos Singapur, Hong Kong y Singapur. Sí. Bueno, Hong Kong sí, Hong Kong no lo metes con China. Sí. Lo que dicen es que cuando vemos a día de hoy imágenes de China o de Corea del Sur, lleva mascarilla hasta el apuntador. Y aquí nos dicen que la mascarilla no es efectiva para quienes están sanos. Eso es. Bueno, lo mismo que te he comentado anteriormente. Cada circunstancia y cada nación va a tomar las decisiones que considere oportunas. Aquí tenemos los datos basados en la evidencia científica. Es decir, si decimos que las mascarillas no son útiles es porque ha habido estudios que dicen que si tienen utilidad es marginal y que al mismo tiempo son perjudiciales, que es lo que llevamos diciendo a tiempo. Ojo, pero las mascarillas solo son útiles si las sabes usar muy bien, pero al mismo tiempo pueden ser un foco de porquería y de infección. Son muy necesarias para el personal sanitario por el íntimo contacto que va a tener con los pacientes y porque es un grupo al que ya te he dicho que tenemos que proteger especialmente. O sea, para esa gente sí que es muy necesario. Para la población general no tenemos evidencias de que sean beneficiosas, basadas en publicaciones científicas, no en que un señor se haya levantado un día y haya dicho, mira, las mascarillas son buenas o no. No, esto está basado en estudios. Basados en estudios que además dicen que el beneficio no existe o es marginal y existe la posibilidad de perjuicio. En eso se basa la recomendación de no llevar mascarillas. Que en China las han decidido, bueno, en China están haciendo muchas cosas, algunas que nosotros podemos replicar, otras que no. Cada país va a tener sus directrices. Y aquí se decidió, basándose en la evidencia, que las mascarillas para uso general efectivamente no son útiles. Desde luego, si son útiles, y el éxito que han tenido en contener la enfermedad en China no ha sido por las mascarillas. Ha sido por la draconiana cuarentena en la que pusieron prácticamente a 60 millones de personas en la provincia de Hubei, que, como también te comentó Adolfo el otro día, tiene el problema de que no garantiza que ahora el virus vaya a volver a China en otro sitio. Por lo tanto, si decimos las mascarillas solo son útiles para tú no infectar, porque eso sí que está probado, en caso de que tú estés enfermo, en caso de que vayas al centro de salud con síntomas, te van a dar una mascarilla y te van a pedir que estés un poco alejado del resto de los pacientes, ahí sabemos porque hay revisiones de la literatura científica que nos dicen que sí. En el caso de la población general no existen esas evidencias y al contrario sí que existe la posibilidad de que si se usan mal sean contraproducentes, sean peores, como llevar un Kleenex todo sobado pegado varias horas a tu cara. Pero todo esto está basado en evidencia científica, no es porque a uno se le haya ocurrido y tal. Luego los técnicos en cada país evalúan esa evidencia científica y dicen, pues mira, nosotros sí que creemos que esto hay que usarlo o esto creemos que no. Y en China creyeron que sí y aquí creyeron que no. ¿Qué nos espera para los próximos meses? Evidentemente es imposible que lo sepas, pero hay una previsión, tenéis más o menos un escenario, entiendo que para tomar medidas os planteáis un escenario futuro para pensar qué hacer. La idea es aplanar la curva epidemiológica. La idea es mantener esto tiempo para permitir que el sistema sanitario lo pueda ir gestionando hasta llegar a un momento en que lleguemos a la parte plana y empiece a remitir, que es como están ahora mismo en Corea, en China, en Singapur y en Hong Kong. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en hacer eso? No lo sabemos. No lo podemos saber. Las medidas que se están tomando en Madrid, fundamentalmente en España hay dos focos. Uno es Madrid y el otro es un foco en el norte, que está distribuido en 3 comunidades autónomas, pero que como el virus y la epidemia y las personas entienden poco de fronteras, estamos ahí entre Euskadi, La Rioja y el norte de Burgos y ahora ya Burgos también. Estos dos focos ¿van a expandirse de la misma manera por el resto de España o no? No lo sabemos, estamos tomando las medidas necesarias. Probablemente sí, pero vamos a ver qué efecto tienen las medidas que se están tomando en Madrid y en el resto de los focos activos, que llevarán días para verlo. Y en función de eso, cada día se tiene que evaluar la situación y ver si se toman más medidas.
Las estimaciones de entre 2 y 4 meses que se han hecho hoy, bueno, son estimaciones basadas en lo que sabemos que está pasando en otros sitios y cómo creemos que se va a comportar esa curva epidemiológica que queremos achatar para que dure más tiempo y que no sea un pico muy pronunciado. Vamos a ver. De nuevo, tampoco sabemos qué va a pasar cuando llegue el verano, aunque existe la probabilidad de que efectivamente con el verano el virus pierda intensidad, porque si se comporta como otros virus respiratorios probablemente tenga un carácter estacional. Y desde luego tampoco sabemos qué va a pasar en sucesivas estaciones. Si va a seguir, si se va a quedar con nosotros, no lo sabemos. ¿Qué va a pasar en el hemisferio sur cuando allí se convierta en invierno? Todo eso lo tendremos que ir viendo a medida que pase. Y cuando hablan de la posibilidad de que el coronavirus sea estacional, como la gripe, ¿no está activo ahora mismo el COVID-19 en Panamá o en Argentina, que son sitios en los que ahora mismo hace calor? No se están, efectivamente, Panamá no, porque Panamá es más ecuatorial, pero Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, el hemisferio sur, donde ahora están en pleno verano, sí. Hay casos, efectivamente, pero no existen los brotes descontrolados que tenemos aquí. Entonces puede ser que efectivamente hayan sido capaces de, como hicimos nosotros en los primeros brotes que tuvimos procedentes de China, de aislarlos epidemiológicamente, de evitar los contagios y que no se expanda el virus comunitariamente, que es cuando decimos que, como está pasando en Madrid, por ejemplo, que no podemos seguir epidemiológicamente todos los contagios que hay. Puede ser eso, o puede ser que efectivamente el virus tenga dificultades para expandirse, porque todos los casos que han llegado allí originalmente fueron importados. Vinieron algunos de Italia, algunos de España. Luego, dentro de esos casos importados puede haber contagio ocasional, pero son epidemiológicamente localizados. Puede ser que efectivamente se haya podido controlar bien. Los australianos también fueron muy estrictos en las cuarentenas que impusieron a aquellos que habían estado en Wuhan en los primeros tiempos de la pandemia, o puede ser que efectivamente el verano esté influyendo y que por eso ahí no vemos los brotes que estamos viendo en Irán, en Italia, en Corea. Tenemos que esperar a ver. Pero de momento, con lo que está pasando en el sur, es verdad que no tienen brotes descontrolados. Igual mañana hay uno, porque ya sabes cómo esto está cambiando. Cada 24 horas tenemos noticias nuevas, pero de momento. Hoy o ayer, estos últimos días, se ha hecho viral, irónicamente, el vídeo de Fernando Simón al inicio de esta, diciendo estos eran unos casos aislados, sin mayor importancia, en el inicio del brote aquí en España. Tú, como epidemiólogo, cuando escuchaste... Yo no soy epidemiólogo. Perdón. Como virólogo, cuando escuchaste aquello, ¿qué pensaste? ¿Pensaste que efectivamente podía ser así? Sí. Pensé que ojalá. Por ejemplo, mira Austria, ¿no? O muchos otros países europeos donde efectivamente ha sido eso. Dije, ojalá. Nosotros hemos tenido, nuestro brote realmente es el italiano. A nosotros nos ha llegado el brote italiano. Claro, pensé, ojalá. Yo, desde el principio, pensé que era muy difícil contenerlo en un solo país y que probablemente habría otros brotes en otro país. Yo no pensé que íbamos a llegar a la pandemia, pensé que es probable que quizás lo pudiéramos contener en distintos brotes como se hizo con SARS, pero la posibilidad de la pandemia, desde luego, y cuando se vio que se expandía tan fácilmente, la posibilidad de la pandemia estaba ahí. Pero de nuevo, aquí las opiniones fundamentadas en los hechos y en los datos que tenemos las estamos tomando al minuto. Aquí, a toro pasado, todos somos muy listos. Pero hay que estar ahí en el momento, evaluar la situación y decir cómo es la situación en el momento que está pasando. Así que sí, aquello desde luego no me chocó de, no, esto vamos a morirnos todos seguro. No. ¿Qué le decimos entonces? Esto se ha dicho ya en numerosas ocasiones, pero creo que es importante repetirlo. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué medidas tiene que tomar todo el mundo para ayudar a que se aplane esa curva y para ayudar a paliar esta situación? Lo que nos dicen que hagamos. Punto 1. Es decir, no es lo mismo lo que tenemos que hacer nosotros aquí en Burgos que lo que tiene que hacer la gente en Sevilla, que lo que tiene que hacer en Barcelona. Tenemos que atender a lo que nos dicen que hagamos y ahora toca hacerlo. Ya después discutiremos todo lo que sea. Cuando todo esto se haya acabado nos vamos al bar, nos tomamos unas cervezas y discutimos. Pero ahora toca hacer lo que nos dicen. Sabemos también las medidas de higiene
preventiva que tenemos que llevar a cabo, que es el toser, estornudar en el codo, no estar demasiado cerca de la gente y, sobre todo, lo que te digo, la responsabilidad individual. Pues si tienes síntomas respiratorios, ahora, estas semanas, hay que ser especialmente cuidadoso. Sabemos quién es la gente especialmente vulnerable, tenemos que ser especialmente cuidadosos con ellos. Tenemos que ser responsables con nuestro sistema de salud, que es nuestro, que es público. Tenemos que ser responsables con él, tenemos que ser muy cuidadosos con sus profesionales y cuidarles en todo lo posible, porque son los que nos están llevando a través de todo esto. Y todo eso entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Estamos intentando contener esto para que dure más en el tiempo, que va a ser un engorro, porque vamos a tener que estar así más tiempo, pero así podemos salir bien. Y no estamos haciendo esto porque sea el apocalipsis zombie, ni el virus que nos vaya a convertir No, esto no es eso. Es un virus muy grave para un sector de la población que encima en un país envejecido como es España es amplio y tenemos que protegerlo. Y eso es responsabilidad de todos. Y ese es el mensaje que hay que mandar ahora. Seguir las instrucciones de allí donde nos las den, porque la gente que nos las está dando es la que mejor informada está y más capacitada está para tomar esas decisiones, y responsabilidad individual para actuar prudentemente según nuestras circunstancias personales, porque ahí nadie va a venir a decir, nadie te va a poner un policía detrás y no, ahora no puedes hacer esto, ahora no, ahí vamos a depender de nosotros. Bueno, Juan, pues te doy muchísimas gracias, las gracias por este rato de charla, por aclarar mis dudas. Yo siento si he sonado alarmista, porque respecto a cuando hablé con Adolfo, ahora la situación, claro, ha cambiado. En Galicia el panorama es otro, no es muy preocupante, pero desde luego es otro. Los casos estamos viendo que cada día están multiplicándose. Y yo he hablado contigo como ciudadano preocupado, más como ciudadano preocupado que como periodista. Es decir, perfectamente. Sí. Te lo aseguro. Y quiero solucionar dudas de mi familia, de mis amigos, claro, de la gente que sigue el podcast, y por eso te he hecho las preguntas que te he hecho. En ningún momento quiero yo, todo lo contrario. Te lo digo para que tú me tranquilices a mí. Vale, mira, es extremadamente... Mira, una cosa que yo creo que todos los que hemos estudiado microbiología en algún momento nos hemos vuelto hipocondríacos. En el momento que lees mucho, que sabes mucho de algo, te parece que todo te va a matar. Y con los bichos pasa muchísimo. Yo me volví totalmente hipocondríaco cuando en la facultad estudié. Es muy comprensible que con la sobredosis de información que tengamos la gente tenga miedo. Lo que no podemos hacer es que ese miedo nos acogote. Pues tenemos que racionalizar exactamente de qué tengo miedo. Claro. ¿Qué es esto? Respuestas a todo no vamos a tener, pero también tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre. Y una cosa que llevo diciendo yo también desde que empezó todo esto, como sociedad hemos aprendido a lidiar con la incertidumbre en otras cosas que también nos han dado fuerte. Aprendimos a lidiar con el terrorismo nuevo. Yo he vivido en Nueva York muchos años y sabemos que en Nueva York va a volver a haber atentados terroristas. Bueno, pero la gente no está todo el día pensando en eso. Yo creo que tenemos que racionalizar el miedo, que es normal que sintamos, ¿bien? Pero no nos tiene que sobrecoger. Y tenemos que seguir en la medida de lo posible con nuestras vidas e intentar desviar un poco la cabeza de todo el día coronavirus, todo el día coronavirus, todo el día coronavirus. Esto lo hemos hecho antes con otros problemas y desde luego nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas lo hicieron en situaciones muchísimo más complejas. Así que, bueno, de nuevo, responsabilidad y prudencia, y entiendo perfectamente que tengamos miedo, todos lo tenemos, pero no podemos dejar que ese miedo se apodere irracionalmente de nuestros actos. Yo el 90% de las preocupaciones que te he manifestado y de las preguntas que te he hecho así un poco más, vuelvo a utilizar el mismo adjetivo, alarmantes, me las he guardado para ti. Es decir, volviendo al tema de la responsabilidad del que hablabas, yo no he ido por ahí comentándole a la gente, es que mira esto, y Richard Hatchett que dice, son cosas que yo me he ido guardando para comentarlas contigo y para tener la opinión de un experto y luego poder ofrecérsela, ofrecérsela ahora a la audiencia. Nada más, muchísimas gracias por lo que te he dicho al inicio, porque sé que ahora mismo son unos momentos para ti especialmente estresantes, y que hayas encontrado un momento para charlar conmigo, pues es un detalle. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar. Hasta aquí esta charla, espero que haya cumplido su objetivo,
que os haya ayudado a aclarar muchas de vuestras dudas. Yo seguiré haciendo lo que pueda para manteneros informados, aportando lo que esté en mi mano y siguiendo muy de cerca toda la evolución del coronavirus, que yo de verdad espero que pronto toda esta situación se solucione y, como dice Juan, podamos ya echar la vista atrás y valorar lo que se hizo bien y lo que no se hizo tan bien. Ahora, lo más importante es que todos pongamos de nuestra parte y que nos volquemos con la solución a este problema y tomemos las medidas pertinentes. Y antes de despedirme, no quiero que se me olvide, es un momento excelente para agradecer y valorar el trabajo de los profesionales sanitarios de este país, que es siempre encomiable la labor que hacen, pero ahora mismo con la que está cayendo, con este momento que estamos viviendo, es una verdadera heroicidad. Así que nada, sois enormes, que de verdad que gracias por lo que estáis haciendo. Y por último, como siempre, recordaros mis redes sociales. Estoy en Instagram como Alex Fidalgo todo junto, en Twitter Alex_Fidalgo y en Facebook en la página Alex Fidalgo. En Twitter también hay una cuenta del podcast en la que voy publicando todas las novedades relacionadas con lo que tú digas. Es @LQTDRadio, LQTDRadio. Y por último, el correo electrónico donde os podéis explayar lo que necesitéis cuando me escribáis es alex@loquetudigas.es. Gracias por estar ahí, espero que difundáis este episodio, espero que difundáis el episodio con Adolfo García Sastre. Creo que es pertinente, creo que es necesario y sin más, como digo siempre, gracias y adiós.